Esta historia te ayudará a practicar y mejorar el uso del pasado en español. Parte 1. Lee y escucha esta historia a una velocidad lenta. Hoy voy a compartir contigo una experiencia que viví hace algunos años. Me impactó tanto que la recuerdo como si hubiera sido ayer. Me acuerdo que hacía mucho frío. Era un día de invierno, de esos en los que llueve a cántaros. Serían como las 6 de la tarde y la gente caminaba deprisa con sus paraguas por la calle intentando llegar cuanto antes a su destino. Yo acababa de salir del trabajo y tenía que hacer un recado en un banco en el centro de la ciudad. Cuando estaba a un par de calles del banco, al doblar una esquina, un hombre que venía corriendo me empujó hacia un lado de la calle y por poco me hace caer. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que simplemente había sido un despistado que iba con mucha prisa. Sin embargo, otras personas pasaron luego persiguiendo a aquel sujeto. Iban tras él corriendo y gritando enfurecidas, pero yo no entendía lo que decían. Supuse que habían tenido algún pleito y que se trataba de una pelea callejera. Decidí seguir caminando, pero a medida que avanzaba empecé a notar que algo malo había ocurrido, pues la gente estaba muy alterada. De pronto vi un grupo de personas que se habían aglomerado en la mitad de la calle, obstaculizando el paso de los coches. Me acerqué para averiguar qué estaba ocurriendo y, al abrirme paso entre la gente, vi algo que me dejó sin aliento. Tirada en el suelo había una mujer que estaba sangrando y gritaba de dolor. La gente intentaba tranquilizarla, pues la ambulancia ya estaba en camino. Yo estaba atónito, pues de inmediato entendí que aquel hombre que me empujó por la calle era en realidad el atracador que había herido a la mujer para robarle el dinero que acababa de sacar del banco. Afortunadamente, la ambulancia no tardó en llegar, y aunque nunca supe qué fue de aquella mujer, esa noche en el telediario informaron que la policía había capturado al delincuente. Parte 2. Ahora lee y escucha la historia otra vez, pero a una velocidad normal. Presta atención a la forma en que los hispanohablantes unimos las palabras cuando hablamos. Hoy voy a compartir contigo una experiencia que viví hace algunos años. Me impactó tanto que la recuerdo como si hubiera sido ayer.
Me acuerdo que hacía mucho frío. Era un día de invierno de esos en los que llueve a cántaros. Serían como las 6 de la tarde y la gente caminaba deprisa con sus paraguas por la calle intentando llegar cuanto antes a su destino. Yo acababa de salir del trabajo y tenía que hacer un recado en un banco en el centro de la ciudad. Cuando estaba a un par de calles del banco, al doblar una esquina un hombre que venía corriendo me empujó hacia un lado de la calle y por poco me hace caer. Al principio no le di mucha importancia, pensé que simplemente había sido un despistado que iba con mucha prisa. Sin embargo, otras personas pasaron luego persiguiendo a aquel sujeto. Iban tras él corriendo y gritando enfurecidas, pero yo no entendía lo que decían. Supuse que habían tenido algún pleito y que se trataba de una pelea callejera. Decidí seguir caminando, pero a medida que avanzaba empecé a notar que algo malo había ocurrido, pues la gente estaba muy alterada. De pronto vi un grupo de personas que se habían aglomerado en la mitad de la calle obstaculizando el paso de los coches. Me acerqué para averiguar qué estaba ocurriendo y al abrirme paso entre la gente vi algo que me dejó sin aliento. Tirada en el suelo había una mujer que estaba sangrando y gritaba de dolor. La gente intentaba tranquilizarla, pues la ambulancia ya estaba en camino. Yo estaba atónito, pues de inmediato entendí que aquel hombre que me empujó por la calle era en realidad el atracador que había herido a la mujer para robarle el dinero que acababa de sacar del banco. Afortunadamente, la ambulancia no tardó en llegar y aunque nunca supe qué fue de aquella mujer, esa noche en el telediario informaron que la policía había capturado al delincuente. Parte 3. Ahora te explicaré algunas palabras y expresiones especiales que se usaron en la historia. La primera expresión que me gustaría explicarte es llover a cántaros. Un cántaro es una vasija de barro usada principalmente en la antigüedad para contener y transportar líquidos. Si decimos que llueve a cántaros, significa que cae mucha agua, es decir, que la lluvia es fuerte, intensa y abundante. Por ejemplo, está lloviendo a cántaros. Prefiero quedarme en casa y ver una peli. Está lloviendo a cántaros. Prefiero quedarme en casa y ver una peli. Una palabra muy usada en español es tanto. La palabra tanto tiene un montón de significados que dependen del contexto en que se use. Uno de sus principales usos es para indicar magnitud, cantidad o intensidad, y en el caso de esta historia expresa un nivel alto o un grado alto de algo que sentimos o hacemos. Por ejemplo, me encantan las hamburguesas, pero las pizzas no me gustan tanto. Me encantan las hamburguesas, pero las pizzas no me gustan tanto. Y otro ejemplo. Deja de preocuparte tanto. Deja de preocuparte tanto. Hacer algo cuanto antes significa hacerlo lo más pronto o lo más rápido posible. Por ejemplo, necesito que vengas cuanto antes. Necesito que vengas cuanto antes. Y otro ejemplo. Mi jefe me pidió que le enviara el informe cuanto antes. Mi jefe me pidió que le enviara el informe cuanto antes. Usamos la expresión acabar de para indicar que una acción se ha completado inmediatamente antes de aquel momento. En otras palabras, si acabamos de hacer algo, significa que hace tan solo un instante lo hicimos, o muy recientemente. Por ejemplo, acabo de hablar con Julia y me ha dicho que está embarazada. Acabo de hablar con Julia y me ha dicho que está embarazada.
Otra expresión interesante es hacer un recado. Hacer un recado es hacer una gestión o realizar una tarea que por lo general requiere un desplazamiento hacia otro lugar. Por ejemplo, no estaba en casa porque fui al centro para hacer un par de recados. No estaba en casa porque fui al centro para hacer un par de recados. La expresión por poco es una forma coloquial de decir casi. Se usa para indicar que algo estuvo muy próximo a ocurrir. Por ejemplo, me desperté muy tarde y por poco pierdo mi vuelo. Me desperté muy tarde y por poco pierdo mi vuelo. La palabra despistado o despistada también puede tener varios significados dependiendo del contexto en que se use. En el caso de esta historia, se usó para describir a una persona distraída, que no presta atención a lo que ocurre a su alrededor o que no es cuidadosa con lo que hace. Por ejemplo, soy muy despistado. A veces voy de compras y olvido llevar mi billetera. Soy muy despistado. A veces voy de compras y olvido llevar mi billetera. En su historia, Miguel dice que unas personas estaban persiguiendo al hombre que lo había empujado. En este contexto, el verbo perseguir significa seguir algo o a alguien que intenta huir con la intención de alcanzarle. Por ejemplo, el gato está persiguiendo al ratón. El gato está persiguiendo al ratón. Y otro ejemplo. Persigue tus sueños sin importar lo que digan los demás. Persigue tus sueños sin importar lo que digan los demás. Una expresión con un significado similar al verbo perseguir es ir tras. Si vamos tras algo o tras alguien, significa que buscamos algo o a alguien y le seguimos hasta alcanzarle. También puede usarse para hablar de la intención o el interés por el que alguien hace algo. Por ejemplo, ese hombre no la ama, solo va tras su dinero. Ese hombre no la ama, solo va tras su dinero. Y otro ejemplo, no dejes que se escape, ve tras ella. No dejes que se escape, ve tras ella. Una palabra interesante usada en la historia fue pleito. Un pleito es un enfrentamiento o una discusión fuerte entre dos o más personas. Otras palabras que tienen el mismo significado son disputa y contienda. Por ejemplo, he tenido un pleito con mi vecino porque deja que su perro se orine en mi puerta. He tenido un pleito con mi vecino porque deja que su perro se orine en mi puerta. También puedes decir, he tenido una disputa o he tenido una contienda con mi vecino. Estar atónito o atónita o quedar atónito significa que estamos muy sorprendidos, asombrados o desconcertados ante algo poco habitual, ya sea bueno o malo. Puede implicar que por un breve instante no comprendemos lo que pasa ni sabemos cómo reaccionar. Por ejemplo, Juan quedó atónito al ver a Diana en su vestido de novia. Juan quedó atónito al ver a Diana en su vestido de novia. Y otro ejemplo. Yo estaba atónito escuchando la experiencia que Pedro había vivido. Yo estaba atónito escuchando la experiencia que Pedro había vivido. Finalmente, la palabra atracador o atracadora, que también se puede decir asaltante, se usa para referirnos a una persona que atraca o asalta, es decir, roba
a alguien intimidándole con un arma en lugares públicos. Por ejemplo, señor policía, acaban de atracarme o asaltarme por la calle. ¿Podría describir el aspecto del atracador o asaltante? Señor policía, acaban de atracarme por la calle. ¿Podría describir el aspecto del atracador? Espero que estés disfrutando de este video. Si sientes que mi contenido te está ayudando a mejorar tu español, considera hacer una donación a través de Ko-fi. Cada donación que recibo me motiva y me ayuda a seguir creando contenido gratuito y de calidad. También encontrarás este enlace en la descripción del video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram y que ahora puedes escuchar mi podcast en las principales plataformas. También te recomiendo que visites mi página web useyourspanish.com. Y eso es todo. Continuemos con el resto del video. Parte 4. Ahora entrena tu oído escuchando la historia a una velocidad normal sin leer. Este ejercicio te ayudará a mejorar tu nivel de comprensión auditiva en español. Hoy voy a compartir contigo una experiencia que viví hace algunos años. Me impactó tanto que la recuerdo como si hubiera sido ayer. Me acuerdo que hacía mucho frío. Era un día de invierno de esos en los que llueve a cántaros. Serían como las 6 de la tarde y la gente caminaba deprisa con sus paraguas por la calle intentando llegar cuanto antes a su destino. Yo acababa de salir del trabajo y tenía que hacer un recado en un banco en el centro de la ciudad. Cuando estaba a un par de calles del banco, al doblar una esquina un hombre que venía corriendo me empujó hacia un lado de la calle y por poco me hace caer. Al principio no le di importancia, pensé que simplemente había sido un despistado que iba con mucha prisa. Sin embargo, otras personas pasaron luego persiguiendo a aquel sujeto. Iban tras él corriendo y gritando enfurecidas, pero yo no entendía lo que decían. Supuse que habían tenido algún pleito y que se trataba de una pelea callejera. Decidí seguir caminando, pero a medida que avanzaba empecé a notar que algo malo había ocurrido, pues la gente estaba muy alterada. De pronto vi un grupo de personas que se habían aglomerado en la mitad de la calle obstaculizando el paso de los coches. Me acerqué para averiguar qué estaba ocurriendo y al abrirme paso entre la gente vi algo que me dejó sin aliento. Tirada en el suelo había una mujer que estaba sangrando y gritaba de dolor. La gente intentaba tranquilizarla, pues la ambulancia ya estaba en camino. Yo estaba atónito, pues de inmediato entendí que aquel hombre que me empujó por la calle era en realidad el atracador que había herido a la mujer para robarle el dinero que acababa de sacar del banco. Afortunadamente, la ambulancia no tardó en llegar, y aunque nunca supe qué fue de aquella mujer, esa noche en el telediario informaron que la policía había capturado al delincuente. Parte 5. Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la historia completamente respondiendo las siguientes preguntas en los comentarios. ¿Cuándo ocurrió esto y qué estación era? ¿Cuándo ocurrió esto y qué estación era? ¿De dónde venía Miguel y a dónde iba? ¿De dónde venía Miguel y a dónde iba? ¿Qué pensó Miguel que pasaba cuando vio a varias personas persiguiendo a aquel hombre? ¿Qué pensó Miguel que pasaba cuando vio a varias personas persiguiendo a aquel hombre? Y en esta última pregunta, me gustaría que compartieras con nosotros tu experiencia personal. ¿Alguna vez te han atracado o has visto que alguien está siendo atracado? ¿Alguna vez te han atracado o has visto que alguien está siendo atracado? Te invito a que dejes tus respuestas en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido.
Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.